Hola chicos del Colegio San Juan Bosco, bienvenidos a nuestra clase virtual del curso de matemática. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que trabajar que lleva por título ángulo trigonométrico. Entonces comencemos por dar una definición de lo que es el ángulo trigonométrico. Me dice, un ángulo trigonométrico es aquel ángulo que se genera al hacer girar un rayo manteniendo fijo su origen, al que se llamará vértice, es decir, que el origen, este O de aquí, es el origen del ángulo, se llama vértice. Desde una posición inicial o lado inicial, mi lado inicial es OA, ese es mi lado inicial, y mi lado final será OB. ¿Por qué sé quién es el inicial y quién es el final? Me lo está indicando esta flecha que pueden observar entre las dos líneas azules, ¿cierto? Que tiene dirección en sentido contrario a las agujas del reloj. Es decir, que donde está la puntica de la flecha, hacia ahí se dirige el ángulo. Ese es el lado final del ángulo. Por consiguiente, el lado anterior es su lado inicial. Entonces tengo lado inicial, lado final. Recuerden que un ángulo está formado por la intersección de dos rayos que tienen un origen común. Esa es la definición de ángulo. Pero el día de hoy trabajamos con el trigonométrico, por lo tanto tengo origen y fin. Tengo un rayo inicial, un rayo final. El hecho de que yo tenga un rayo inicial y uno final, eso también determina si el ángulo es positivo o negativo. ¿Por qué? Y me lo dice la diapositiva siguiente. Consideremos un ángulo trigonométrico positivo cuando la rotación del rayo sea contraria a las agujas del reloj. Observe cómo la flechita que está en el centro entre los dos rayos rojos le está indicando que va en sentido contrario a las agujas del reloj. ¿Por qué digo que en sentido contrario? Voy a tratar de dibujar acá un pequeño reloj. A ver, un reloj. Agujas de un reloj. Por lo general, todos los relojes, sus agujas se mueven en este sentido. ¿Cierto? Ok. Cuando yo me refiero que el ángulo es positivo, es porque va en el sentido contrario a las agujas del reloj. Es decir, no viene hacia acá abajo, sino que va hacia arriba. Por eso es que es sentido contrario. En ese caso, ángulo trigonométrico positivo. Ahora, va en el sentido de las agujas del reloj. Ok, en ese caso, el ángulo trigonométrico es negativo. Basta con que usted le cambie el signo al ángulo para que cambie el sentido del ángulo también. Por ejemplo, si este ángulo es positivo, yo le coloco signo negativo, automáticamente cambio el sentido del ángulo. O este ángulo que es negativo, yo le cambio el signo a positivo y automáticamente cambio el sentido del ángulo. ¿Cómo hago para cambiar esto? Solamente agrego el signo de menos. Si usted le agrega el signo de menos, automáticamente le está cambiando el signo a cualquiera de los dos. Características del ángulo trigonométrico. Dice, y aquí lo especifica, para cambiar el sentido de un ángulo trigonométrico, anteponemos el signo menos a la magnitud de dicho ángulo. Y automáticamente usted lo está cambiando. ¿Por qué? Y voy a colocar un ejemplo. Voy a dibujar un ángulo.
Ok, y ahora... Oh, no me da. Qué lástima. Entonces lo hacemos así mejor. A ver. Tengo este ángulo. Observen que le estoy dando sentido contrario a las agujas del reloj y estoy diciendo que el ángulo mide 40 grados. ¿Ok? Basta con que yo le coloque el signo de menos a ese 40 para que entonces este sentido cambie y se convierta en el sentido horario, ¿sí? Basta con colocarle el signo. Ahora, imaginémonos otro ángulo. Voy a dibujar otro ángulo. Aquí tengo el ángulo. Pero ahora voy a decir que este ángulo es negativo. Tiene el sentido de las agujas del reloj. Es un ángulo de menos 60 grados. Basta con que yo coloque un signo de menos delante para que diga menos por menos y se convierta en más. Por lo tanto, el sentido automáticamente ha cambiado. Por eso es que me dice que basta con que usted coloque el signo de menos delante del ángulo para que éste cambie de sentido. ¿Ok? Luego me dice, característica número 2, la medida de un ángulo trigonométrico no tiene límites. Puede dar vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y ser un ángulo muy grande. Tercera característica, para realizar operaciones con ángulos trigonométricos, debes cambiar todos los ángulos a un mismo sentido. Es decir, o trabajo con todos los ángulos en positivo, es sentido antihorario, o trabajo con todos los ángulos negativos, sentido horario. Mi recomendación es que trabajemos siempre con ángulos positivos, es decir, con el sentido antihorario es que debemos de trabajar siempre. Entonces, veamos unos ejemplos. Ok, fíjense que yo aquí tengo en la misma figura, tengo tres ángulos. Dos son positivos, pero este que está acá, el 40, tiene sentido horario y es negativo. Lo único que tengo que hacerle a ese 40 es colocarle un menos y al colocarle el menos automáticamente lo voy a convertir en positivo. Sumo todos los ángulos y me tiene que salir 180. Y de esa manera consigo el valor. Voy a hacer el ejemplo porque ahí casi no se logra apreciar para que entiendan lo que quiero decir. Este ángulo 40 que está acá es negativo. Observen, aquí tiene su negativo. ¿Por qué? Miren el sentido que tiene. Sentido de las agujas de reloj. ¿Qué tengo que hacer yo? Le coloco un signo de menos, le cambio el sentido, pero al colocar el signo de menos digo menos por menos, más. Ah, ya, entonces el 40 ahora me ha quedado positivo, ¿sí? Eso es lo único que yo tengo que hacer allí, ¿ok? Lo mismo es el otro caso. Observen que aquí usted tiene negativo X, negativo 18, sentido horario. Quiero cambiarle el sentido, entonces a esta expresión, delante de ella le coloco un signo negativo y automáticamente se cambiarían los signos adentro. Eso es lo que se hace, chicos. Bueno, hay otros ejemplos de lo que se debe de hacer también nuevamente con ángulos positivos y negativos, ¿no? Para cambiar el sentido, recuerden, solamente cambio el signo. Bien. Recordemos, definición de ángulo, intersección de dos rayos que tienen un vértice común. ¿Ok? Si es ángulo trigonométrico, por lo tanto tiene un rayo origen, un rayo final. Recuerden que los ángulos, si son antihorarios, son positivos. Si son horarios, son negativos. Ok, entonces ahora sí, chicos, vamos a trabajar en nuestro libro de actividades del editorial Corefo en la página 27.